11:05 en toda la República Argentina, con una temperatura que está rondando los 30 grados, ¿sí? Para poner paños fríos, qué mejor que contar con nuestro especialista en economía, el señor Alejandro Nava, del cual sospecho que el lugar desde donde sale en vivo sea de verdad esa cocina que tiene de fondo. No, no es una cocina, es un estudio en mi habitación. Ah, ¿sí? Bien, Sí. bueno, sí, ok. Si querés, después prendo la luz A ver, mové algo de de los adornos. Mové un adorno. Con el poder de la mente puede pasar del lado derecho Ah, mirá. al lado izquierdo. Mirá vos. Bueno, vamos a salir rápidamente de esta situación. Y nos habíamos quedado pendiente de la semana pasada un poco de este raconto, de este repaso por el estallido y crisis social, política y económica del 2001. Si te quedó algo pendiente, obviamente te invito, tenés todo el tiempo que necesites, excepto hasta que yo te diga que es basta, para charlar de esto y también de otros temas, porque además, te comento, supongo que ya lo sabés, pero el gobierno autorizó subas en la energía eléctrica y el gas para el año que viene de 20%. Sí. Bueno, un poco las recetas del Fondo Monetario Internacional. Suba de tarifas, devaluación, fortalecimiento de lo que es la situación presupuestaria del gobierno, esto es evitar el déficit primario, se gasta menos de lo que ingresa y bueno, son todas recetas, digamos, clásicas que se han aplicado en todas partes del mundo en donde el Fondo Monetario Internacional ha realizado préstamos. Por eso la importancia de tener cierta independencia o autonomía de las decisiones del Fondo Monetario Internacional, no contrayendo estos empréstitos que sin lugar a dudas condicionan la política económica de cualquier país. Hablamos de Argentina en este caso porque es donde nos duele y desde hace muchísimos años, de la década del 70 hacia esta parte, el Fondo Monetario Internacional ha tenido mucho que ver en las crisis que hemos tenido. Te diría que prácticamente todas las crisis que hemos tenido son debidas a empréstitos contraídos con el Fondo Monetario Internacional. Sin lugar a dudas, de todas, la que más hondo caló, la que mayores secuelas dejó, fue la crisis del 2001. Que estábamos comentando el otro día, habíamos llegado al punto de que el 19 de diciembre se producen una serie de saqueos, el anuncio del presidente del establecimiento de un estado de sitio cuando el país estaba con una economía muy debilitada y esperaba otro tipo de respuestas por parte del gobierno, y ello derivó en el que se vayan todos. La renuncia por la mañana del ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, y hacia horas de la tarde renuncia Fernando de la Rúa, con la famosa salida de Casa de Gobierno por el helicóptero. Es decir, la Plaza de Mayo estaba completamente sitiada, era un campo de batalla en donde mucha gente del común se había hecho presente para manifestarse en disconformidad con las políticas asumidas por el gobierno, y no quedó otra alternativa que abandonar la Casa Rosada en helicóptero. Luego de ello, crisis institucional. Nadie quería asumir como presidente. Finalmente, en Asamblea Legislativa Provisoria, asume Adolfo Rodríguez Sá, como presidente. Y bueno, en revelaciones que realizó recientemente, él
va a dar un anuncio de asunción ante la Asamblea Legislativa y previamente se reúne con representantes de distintos países para manifestar, bueno, cuál iba a ser su política de gobierno y lograr de esa forma algún tipo de apoyo o consenso de la comunidad internacional, pacificar un poco el país. Y en esas reuniones él comenta que la gente del Fondo Monetario Internacional le dice con gran pesar que se sienten afligidos porque sin lugar a dudas ellos se sienten responsables. Recordemos, hacia principios de diciembre del 2001, el Fondo Monetario Internacional cancela un desembolso de dinero de cerca de 2.000 millones de dólares que hubiesen ayudado a poder hacer frente a las deudas que tenía el país o a los compromisos que tenía el país durante ese fin de año del 2001. Sí. ¿Qué más decir? Lo que vino después fue el diluvio. Adolfo declara que no va a pagar la deuda. Con ese grito de que se declaraba en default y todos aplaudiendo y ovacionando. ¿Cómo? Que anuncia el default y todos ahí a su alrededor aplaudiendo. Exactamente. Anuncia el default. Todos aplaudían porque en ese momento se veía que era la salida más razonable a la crisis del país. Fortalecer la economía interna y de esa forma generar los ingresos suficientes como para afrontar las deudas. Sin lugar a dudas, por el mercado, esto no fue bien recibido. Esperaban otro tipo de anuncios. Nuevamente, de espaldas al pueblo, el Fondo Monetario Internacional esperaba que se priorizaran las deudas que tenía el país contraídas con esos organismos internacionales financieros y el Adolfo dejó de tener consenso internacional y renunció a los 7 días. La mayoría de los gobernadores del país empezaron a restarle apoyo, no pudo concertarse un gobierno de coalición y una semana después de anunciar el default, el Adolfo renuncia. Y allí se suceden una serie de acontecimientos muy, muy penosos, porque efectivamente allí nadie quería asumir y finalmente, en una sesión extraordinaria, hacia fin de año del 2001, asume Eduardo Duhalde, que es quien estaba en las sombras hasta ese momento. Recordemos, Eduardo Duhalde había perdido las elecciones presidenciales a manos de la Rúa y surge o emerge como la alternativa, dado que Fernando de la Rúa había dimitido en su cargo. La persona con más consenso por parte de los gobernadores para pacificar el país es Eduardo Duhalde. Sí, y el propio Eduardo Duhalde asume ese rol. Perdón, Alejandro, que nucleaba al peronismo justamente de todas las facciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Sí, había logrado cierto consenso de organismos internacionales, había prometido pacificar el país, que eso era, digamos, la tarea de cualquier presidente que asumiera después de la Rúa. El estado de conmoción era absoluto. Recordemos, en 2001 nace el famoso que se vayan todos. Hay una crisis institucional muy grande. Había la sensación de que el Estado no podía contener nada, no podía contener las protestas sociales, no podía solucionar los temas de la economía, y comienzan a aparecer las asambleas barriales, esto es, grupos de vecinos que se juntan en una esquina y debaten sobre temas tan importantes como la economía del país y qué hacer con la inseguridad en el barrio, ¿no? Bueno, fue una época en la cual el Estado argentino estuvo muy, muy, muy ausente
Y sin lugar a dudas, uno de los grandes méritos de Eduardo Duhalde es encauzar la situación para que la salida fuera institucional y convocar a elecciones en 2003. Sin lugar a dudas, Eduardo Duhalde tuvo en un momento aspiraciones de presentarse en esas elecciones, a pesar de que públicamente decía que no. Y hubo un hecho trágico, una vez más, un hecho trágico que hizo cambiar la historia, que fue el copamiento del puente Pueyrredón por parte de un grupo de piqueteros. Grupo de piqueteros que tuvieron dos víctimas, Costecchi y Santillán, Darío Costecchi y Maximiliano Santillán, perdón, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ellos fueron dos activistas que estaban cortando el puente Pueyrredón y fueron atacados por la policía bonaerense en julio del 2003. Y bueno, perdieron la vida en ese acto, pero también hubo allí una conmoción política que hizo que Eduardo Duhalde desistiera definitivamente de sus aspiraciones a presentarse en las elecciones presidenciales que iba a convocar y, bueno, surgiera dentro del peronismo la figura de Néstor Kirchner como alternativa para ser presidencial. Muy bien. Eso quedará para otra historia, porque ya de ahí, de alguna manera, se abre como una nueva etapa en la historia argentina. Sí, cabe recordar, bien como lo mencionaste, que eso directamente provocó un renacer o un despertar del discurso político en el conjunto de la sociedad argentina. Antes era de política no se habla, no te metas en esos temas y cambia la historia. Para concluir y para ya cerrar, Alejandro, y va elongando Victoria Duclos con lo mejor del año. Antes, Ale, te quiero hacer una pregunta medio como poniéndome en abogado del diablo, ¿sí? Sí. Digo, todos estos ajustes que están vinculados y relacionados directamente con lo que tiene que ver con detrás el Fondo Monetario Internacional, el FMI, provoca aumentos de tarifas, de ajustes en la tasa de impuestos y demás cuestiones que directamente afectan a la economía, ¿cierto?, de nosotros ciudadanos y ciudadanas. Pero ¿qué pasó en determinados periodos históricos donde, por ejemplo, no hay participación del FMI, que quede bien claro, parecido FBI que dije, y también se realizan este tipo de actualizaciones, de ajustes, de variaciones de precios? Entonces, poniéndome un poco en la pregunta cuestionadora, digo, si va a pasar igual, ¿sí? Si la deuda se toma igual, de hecho, me parece que hasta uno a veces podría creer que cuanto peor pueda mostrar el escenario de un país a futuro, más servil y más beneficioso se muestra el Fondo Monetario. No olvidemos que actualmente se pone en cuestionamiento justamente el empréstito de Mauricio Macri. Digo, al fin y al cabo, ¿cuál es la solución para evitar todo esto que siempre nos pasa? Así esté el fondo, así no esté. Bueno, sin lugar a dudas, el Fondo Monetario Internacional debe replantearse seriamente para qué existe. Si en definitiva es el rescatista de última instancia, pero lo único que hace cuando desembarca en un país con estos empréstitos es generar conmoción interna, estados de crisis permanente y un malestar en la economía, yo creo que no estaría cumpliendo con su misión o con su objetivo. Y esto hace que los más críticos del Fondo Monetario Internacional o de las políticas del Fondo Monetario Internacional se alcen en voz diciendo ¿para qué tenemos un organismo de este estilo si en definitiva no está solucionando ningún problema y cada vez que interviene es para generar angustia, crisis económicas, estallidos sociales? Bueno, yo creo que la comunidad internacional debería planteárselo. No es una solución, no es algo que Argentina únicamente deba solucionar. Todos los países que componen el Fondo Monetario Internacional, entre ellos la Argentina, pero fundamentalmente Estados Unidos,
deberían replantearse el rol del Fondo Monetario Internacional, deberían replantear sus estatutos y deberían replantear su accionar. Y la comunidad internacional debería sancionar a estos organismos internacionales cuando ocurren episodios como los del 2001 o los de Grecia o más recientemente el caso argentino que tiene relevancia porque es el mayor empréstito que el Fondo Monetario Internacional le haya otorgado a un país y en donde se haya producido un mea culpa del propio Fondo Monetario Internacional diciendo nosotros favorecimos la fuga de capitales y apoyamos a el gobierno que estaba en ese momento luchando por su reelección y en definitiva fracasamos en todos nuestros objetivos. El gobierno no pudo retener el poder, los capitales se fugaron y la Argentina quedó en una situación económica mucho más débil que antes de nuestra intervención. Muy bien. Ese tipo de cuestionamientos harían que la Argentina pudiera tomar un camino de, bueno, vos me estás exigiendo que yo pague este empréstito, pero evidentemente este empréstito tiene características que hacen que salga de lo común. Yo no te fui a pedir, vos me ofreciste. No aplicaste o fallaste, decís, en el control de capitales y permitiste la fuga de esos capitales que desembolsaste. Bueno, entonces convengamos una quita de esos fondos que me has prestado, una quita estimada del 50%, no sé, negociemos. Muy bien. Ese tipo de cuestiones yo creo que los países como la Argentina lo deberían plantear. Obviamente, si uno se para en la comunidad internacional con planteos de este estilo, lo tildan no ya de tercer mundista, sino de cuarto o quinto mundista. Esto Bien. es Alejandro, pateando el tablero internacional. Alejandro, pero perdón, yo creo que es un camino a recorrer. Muy bien, y ese camino a recorrer justamente te invito a que lo charlemos por ahí la semana que viene, empezar a profundizar un poquito justamente sobre el empréstito, más detalles del pedido en el gobierno en la gestión de Mauricio Macri. Tiene que ver también con este mea culpa, a ver qué consecuencias puede haber o no, o simplemente es un discurso y quedará en eso. Te invito a eso y mucho más si estás disponible y se mantiene en orden ese escritorio para hablarlo en una futura oportunidad en el Noti. Sí, por ahí le pido a los reyes que me cambien el escritorio. Sí, igual te digo algo que no te beneficia. Poner ese escritorio te vuelve más rígido. No te moviste un segundo. Sí, yo creo que tenés que relajarlo. El fondo te va a relajar a vos. Yo creo que debería hacer un cambio radical. Sí, porque se te nota tenso para mantener el orden y la simetría de ese escritorio. Muy bien, Alejandro, te saludo. Le vamos a invitar a pasar adentro del estudio a Victoria Duclos-Sibuet para contarnos un poquito las recomendaciones con lo mejor, ¿sí?, de este año que ya finaliza. Así que, Ale, te mando un abrazo. Nos volvemos a encontrar el año que viene. Bueno, nos vemos el año que viene. Besos a Vicky en el cachete. Muy bien, decíselo vos directamente, ya está acá dentro del estudio, así que podés saludarla y darle... Besos en la frente a Nahuel. Muy bien, y a Kevin ni te pregunto dónde, así que muy bien, ya le damos lugar entonces, luego de charlar con Alejandro Navas sobre economía y un poco el raconto 2001 y posteriores crisis en nuestro país, ya tenemos acá adentro del estudio a Victoria Duclos-Sibuet, ¿sí?, que nos va a contar un poquito lo mejor del año, porque ahora en el verano, en general, hay gente que tiene más tiempo de ocio, más tiempo libre, y empieza a decir, che, ¿qué me quedó pendiente para ver que estuvo bueno en materia de cine y de series? Exactamente, gracias Diego por darme la bienvenida. Y sí, bueno, es como un momento en el que cada uno trata de hacer su balance del año, o por lo menos hacer estas famosas listas de series, de películas, que se van como haciendo en categorías cada vez más distintas para poder tratar de englobar todo y hacer recomendaciones, porque básicamente nadie vio todo lo que se estrenó, entonces uno trata de hacer como un repasito.
Y eso queda abierto a personas que, como decías vos, este verano quizás tengan ganas de ponerse al día con algunas cosas medio, uno podría decir como imperdibles o que se nos pasaron de largo. Entonces, bueno, podemos repasar. ¿Por dónde querés, qué repaso querés que hagamos? ¿Uno más internacional, un poquito de cada cosa, series? ¿Qué te interesa? Y la verdad que si tenemos unos minutos aprovecharía a meterle a todo. Pero empecemos, por ejemplo, con series, porque la industria de las series está como de alguna manera superando en presupuestos. Sí. Incluso hay actores y actrices de mucho renombre que se migraron para el lado de las series. Así que algo de series. Exactamente. Bueno, series que estuvieron este año y estoy contenta porque sé que vos me vas a poder agregar algunas también a las recomendaciones. Se sostiene como destacada Succession, que bueno, acá hay que reconocer que Nahuel, nuestro productor, es un gran recomendador de series, y tanto Succession como Ted Lasso son series que renovaron temporada y que de verdad estuvieron muy buenas estas continuaciones y invitan a que decir, bueno, ya estamos frente a series que la verdad están manteniendo el nivel, entonces si tenés ganas de ponerte al día con una serie, este es el momento y estos son los títulos. Después también tuvimos varias miniseries que se estrenaron este año que no van a tener continuidad, pero que sabemos que, o quizás sí, igual uno nunca sabe, pero son más cortitas, uno quizás si no tiene tanto tiempo puede ocupar un poco de ocio para verlas, como son por ejemplo The White Lotus, una serie que estrenó HBO este año, The Cher, que estuvo y está en Netflix, Mare of Easttown, también de HBO. Con Kate Winslet. Con Kate Winslet, como series que estuvieron muy buenas y se hablaron bastante, son como esas cosas que uno no debería dejar pasar o por lo menos debería ponerse al día. Después también tenemos otros títulos, por ejemplo, en el mundo del docucrime o el true crime, es un género que Netflix por lo menos lo tiene muy aceitado y estrena constantemente documentales de true crime. Pero este año, para mí, si yo tuviera que decir uno que fue el documental el mejor de todos de este año, para mí fue Night Stalker, de Night Stalker, que está en Netflix, que cuenta, digamos, la historia de dos policías que persiguieron a un asesino serial de los más brutales de Estados Unidos, que es Richard Ramírez. Y la verdad es que la serie me parece que tiene un montón de ideas desde lo visual, desde la trama, digamos, está muy bien escrita. Me parece que mantiene unos climas que se alejan como del típico documental de True Crime. Si nos corremos un poquitito a lo que es animación, tenemos Big Mouth, que también es una de esas series que se renuevan y que cada temporada sostiene el nivel de la primera. Son muy divertidas, los capítulos son muy cortitos y tratan, digamos, sobre la pubertad. Y la verdad que los personajes son adorables, así que esa me parece que es una re linda serie para pasar el rato y para distraerse, porque de verdad es muy divertida. Y otra que quizás no es para distraerse, sino para subir mucho el nivel es Invincible, que a mí me sorprendió muchísimo, una serie que está en Amazon Prime Video, que nos propone una historia de superhéroes quizás muy parecida a las que ya vimos, inclusive mezclándola un poco con The Boys, ¿no? Como esta cosa del superhéroe y tratar de buscarle el otro costado más oscuro, pero esta es en versión animada y la verdad es que está muy, muy, muy buena. Y para ir un poquito a lo nacional, tenemos Entre Hombres de HBO Max, una serie que esperó su estreno. No es nuevita, pero se estrenó ahora, se hizo hace un par de años, pero se estrenó ahora. Y es una serie espectacular que tiene un montón de actores que a nosotros nos gustan en general, al público, digamos, de series argentinas, por haberlos visto en El Marginal y en otras series que son muy conocidas y muy populares, como Claudio Riz y Diego Velázquez, El Pumagoiti, Nicolás Furtado y otros, bueno, Diego Cremonesi. Y otras series que podemos mencionar así como del puñadito, por ejemplo, está Midnight Mass, que es otra serie que también pasó un poquito desapercibida para mi gusto. Si les gustan las novelas, digamos como el terror, pero más formato novela, si les gustó Bly Manor, porque es como que está en medio de la mano de The Haunting of Bly Manor, perdón, va más por ese lado. Así que bueno, esa es otra de las series que podemos sumar. Y no sé si, Diego, vos también tenés títulos ahí que sé que vos estuviste viendo. Trato de hacer memoria. Bueno, una de las mejores series, que en realidad es miniserie del año, es The Shrink Next Door, es de Apple TV+, con Paul Rudd, Will Ferrell y Kathryn Hahn, basado en una historia real de un psiquiatra que
básicamente sometió a un paciente durante casi 30 años para que le dé todo, Sí. literalmente. Basado en una historia real, aparte. Tal cual, y basada en una serie de podcast, justamente. Exacto. Esa es una de las mejores series. Sí. Agrego también una serie islandesa llamada Katla, que pueden ver en Netflix, que mete ciencia ficción y drama. Sí. Y ahora no sé si hago memoria de algo te más. sumo una como mención que si les gusta el cine de Jordan Peele, es decir, películas como Us Ah, o como... Sí, exactamente. Como exactamente Get Out. Serie de terror de Dem Amazon Prime Video. Es muy buena, es para mí una sorpresa y me parece que va por ahí. Muy bien. Y ahora pasemos entonces a lo que es cine, o mejor dicho, películas, porque a veces ni siquiera hablamos de salas, sino de plataformas. Exactamente, y en salas y plataformas, para mí una de los títulos, no vamos a decir película porque bueno, es como una cosa así medio inclasificable. Para mí es Bo Burnham Inside, es una de las cosas más destacadas del año, para mí una de las más valiosas. Tenemos un cuarto pequeño y un hombre orquesta que produce, escribe, dirige, musicaliza y protagoniza una serie de pequeños números musicales y performance que parodian, digamos, dinámicas sociales, sobre todo exacerbadas en lo que es la pandemia, porque a Bo Burnham es un comediante que le interesa mucho el vínculo de las personas con la tecnología. Y bueno, habla bastante sobre eso después de todo un periodo de él de no hacer shows porque estaba atravesando cuestiones de salud mental delicadas. Bueno, evidentemente él se recupera, se siente mejor y aparte es capaz como de ordenar un montón de esas ideas y hacer un show que es fantástico y que más allá de cualquier cosa que uno pueda gustarle más, menos, de verdad, la fotografía es fantástica, las letras son muy inteligentes, la música está buena y es como un show de comedia, pero distinto. Así Y es que, reflexivo y es un resumen también de la sociedad en tiempos de pandemia. exactamente, así que me parece que ese es el título que si están buscando algo para ver en Netflix, también tienen que ver eso y que no se les pase porque es como ya estamos en plena pandemia y me parece que se relaciona muy bien con eso. Tenemos The French Dispatch de Wes Anderson, una película que no tuvo tantas salas y la verdad que da pena porque, bueno, Wes Anderson, si alguien vio El Gran Hotel Budapest, se lo sabe, es un gran director y las películas son fantásticas y esta no se queda atrás. Se trata justamente sobre una redacción de un periódico y nos van contando a través de distintos episodios, digamos, las distintas secciones de la revista. Es muy linda. Y algún puñadito de títulos como para ir anotando sin desarrollarlo demasiado y no robar demasiado tiempo. Son Censor, de Prano Bailey Bond, Aquelarre de Pablo Agüero, que está en Netflix ahora mismo, La Nube de Josh Philippop, que también está en Netflix, se trata sobre saltamontes asesinos, así que no sé quién no puede querer ver eso. Promising Young Woman de Emerald Fennell, First Cow de Keely Richard, Duna de Denis Villeneuve también es una posibilidad, Judas and the Black Messiah de Father son algunos de los títulos destacados del año. Y si hablamos de lo nacional, rápidamente me parece que si tengo que decir una sola película, o dos, o tres, si me dejan un top 3, El Prófugo me parece de Natalia Meta, fue la película mainstream argentina del año y además es espectacular, así que recomiendo que se pongan al día con eso. Los Visionadores de Néstor Frenkel fue la película no mainstream del año del cine nacional. Historia del Oculto de Cristian Ponce ya es como, no es ni mainstream ni no mainstream, es otra cosa totalmente diferente, que es producción independiente pura. Está en Netflix Historia del Oculto y me parece un planazo para una noche que quieras comer pochoclitos y mirar una de terror, me parece fantástica. Muy bien. Finalizamos con un montón de recomendaciones porque no solo te damos información, sino también te damos agenda ahí para que digas, en estas noches de calor te pones el aire acondicionado si tenés o el ventilador, claro, o nada, y le das dependiendo, play a algo. y pones play y te pones a ver alguna de las mejores producciones de series y de películas de este año. Así que gracias, Victoria Doclosi. Nos volvemos a encontrar gracias a el ustedes. año que viene. Sí, claro. Esperemos con mejores noticias. Sí, siempre esperamos eso. Así que nosotros no nos vamos, nos quedamos, pero escuchamos una canción antes el flash informativo y cerramos esta jornada de Noticero. Dale gas. Los servicios de energía eléctrica y gas aumentarán 20% el próximo año. En nuestro gobierno serán menores que los aumentos de salarios y jubilaciones, aseguró el secretario de Energía, David Martínez. Consumo sin policía. El Tribunal de Casación Penal aprobó el habeas corpus de la agrupación marplatense de cannabicultores
para que la policía no haga detenciones si encuentra drogas para consumo personal. El fallo afirma que no tiene consecuencias negativas para la seguridad general. Provincias en riesgo. 16 territorios provinciales del país se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional por las altas temperaturas, con promedio de 35 grados. Pronostican chaparrones aislados para esta madrugada. Justicia artificial. Comenzó una prueba piloto para aplicar inteligencia artificial en 2 juzgados nacionales en lo civil. La iniciativa pretende acelerar trámites como sucesiones y seguridad social. Hacerse cargo. El gobierno de Catamarca emitió un decreto por el cual las personas que no se quieran vacunar deberán pagar los gastos hospitalarios en caso de contraer coronavirus. Las personas que no están vacunadas tienen 3 veces más de posibilidades de ocupar el sistema de salud, dijo el gobernador Raúl Jalil.